uno de los momentos, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir punto por punto desde este momento, por si acaso se está grabando también esta clase, ¿ya? Y vamos a empezar a hablar de cada uno de estos organelos. Primero, la membrana. Recordemos que la membrana es esta estructura que rodea a toda la célula. Ojo que además hay organelos dentro de la célula que están formados por membranas plasmáticas. En la clase anterior hicimos, de hecho, una clasificación: organelos con doble membrana, con membrana simple, organelos sin membrana. Las membranas son extremadamente importantes porque sirven de límite. Una membrana puede hacer que sea diferente lo que está dentro de la célula de lo que está fuera de la célula. Establecen límites donde puede haber en un lugar reacciones químicas que serían peligrosas si es que ocurriesen fuera de ella. Por ejemplo, voy a hacer un dibujo acá. Pensemos que esta es una célula. Cada línea que yo haga va a representar membrana. Y hay unos organelos dentro de la célula que se llaman peroxisomas. En los peroxisomas, adentro se produce una molécula que es peróxido. Ustedes conocen el peróxido con el nombre de agua oxigenada. Ese es el peróxido, el agua oxigenada. Bueno, el agua oxigenada es tóxica para los individuos. El agua oxigenada hace mal. El agua oxigenada rompe las grasas. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay unos organelos que se llaman peroxisomas que son capaces de producir agua oxigenada en su interior. Y esa agua oxigenada la producen para romper a moléculas de grasas. Entonces, eso amarillo que estoy dibujando yo son grasitas. Y el peróxido, que vendrían a ser los puntitos azules, rompen esas grasitas. ¿Con qué finalidad? Obtener energía. Y una vez que el peroxisoma ya rompió esas grasitas, bueno, después el peroxisoma lo que hace es eliminar el peróxido y elimina el contenido. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviésemos a estos peroxisomas rodeados por membrana? Bueno, lo que podría pasar es que se tendría que producir peróxido en cualquier lugar. Y ese peróxido podría afectar un organelo acá, podría matar otro organelo acá, sería una toxina que estaría dando vuelta en todas las células. Pero eso no ocurre gracias a que todo eso ocurre dentro de una membrana. Amelia. Eso, los peroxisomas son una membrana o un organelo. Es un organelo membranoso. ¿Qué es lo que pasa? Ah, ya, ya. ¿Ya? Es un organelo membranoso. Es un tipo de organelo que está rodeado por membrana. ¿Ya? Entonces, por eso es que finalmente la membrana plasmática es tan importante, porque permite establecer límites. Límites, diríamos, seguros para que ocurran ciertos eventos. Bueno, acá nos aparece de todas maneras la descripción. Nos dice que cada célula está rodeada por una membrana plasmática, está compuesta por una bicapa de fosfolípidos que están perforadas por proteínas. Ojo que la membrana nosotros la vamos a ver con mucho más detalle después, porque hay varias funciones que dependen de la membrana. Muchísimas funciones dependen de la membrana. Entonces, membrana celular, vamos a tener por lo menos unas 2 o 3 clases específicas de membrana. ¿Ya? Y aquí hay algunos componentes de la membrana. ¿Ya? Podemos ver que está formada por proteínas, por algún poco de colesterol, por algunos fosfolípidos. Pero insisto, vamos a tener bastante tiempo más adelante porque respecto de la membrana hay mucho que hablar. Por ahora simplemente vamos a quedarnos con la idea de que la membrana permite diferenciar compartimentos. Así como dentro de una casa tenemos las paredes que nos permiten diferenciar la cocina, del baño, de la sala de estar, de la pieza, del escritorio, ¿ya? Esas paredes que nos permiten diferenciar ambientes también existen dentro de las células. Imagina una casa que no tenga adentro diferenciación y tú estás cocinando, se te pasaría toda la casa con el olor de lo que estés cocinando. ¿Qué se hace entonces? Tú tienes puertas, tú cierras tu puerta, evitas que se invada por estos olores,
tiene una finalidad, los compartimentos dentro de una casa. En una célula también. Los compartimentos que hay dentro tienen una finalidad. Vámonos a otro órgano ahora. Tal vez uno de los órganos más importantes es el núcleo. En el núcleo nosotros vamos a reconocer varias cosas, ¿ya? Dentro del núcleo, primera cosa, lo voy a dejar establecido acá, la palabra cario, ¿ya? Perdón. Cada vez que usted vea la palabra cario relacionada con algo, muy probablemente se esté hablando del núcleo, ¿ya? Por ejemplo, la carioteca es la membrana del núcleo, ¿ya? Por poner un ejemplo. El carioplasma es el relleno del núcleo, ¿ya? Insisto, el concepto cario va a estar utilizado muchas veces para referirse al núcleo. Por ejemplo, los carioporos son poros en el núcleo. Y así, ¿ya? La palabra cario se refiere al núcleo. Y acá nos dice que el núcleo es una estructura esférica rodeada por dos membranas. Dos membranas. Recordar que la clase anterior hablamos acerca de estos organelos, que vienen de algunos organelos que estaban rodeados por una doble membrana, ¿ya? Eso es consecuencia de cómo han ido evolucionando con el tiempo las células, ¿ya? Y lo interesante es que tiene núcleos, perdón, tiene poros el núcleo. ¿Qué hay dentro del núcleo? Lo vamos a explicar al tiro. Vamos a pensar en esto. Voy a hacer un núcleo. Ya, vamos a hacer un núcleo acá. Ya, hay una membrana del núcleo. Recordar que el núcleo tiene poros. Voy a hacer estos poros del núcleo. Ahí tengo la idea de un núcleo con esos carioporos, ¿ya? Ahora, dentro del núcleo, lo que yo encuentro es material genético. O sea, dentro del núcleo se encuentra el ADN de los individuos. Nosotros sabemos que el ADN es aquella molécula que contiene la información hereditaria. Pero esa información hereditaria no se ejecuta en el interior del núcleo. La información hereditaria se ejecuta afuera del núcleo. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que a partir de ese ADN se hace una copia en una molécula más simple. Esa molécula se llama ARN, ¿ya? Y esa molécula puede salir por los poros, ¿ya? Y cuando el ARN sale al citoplasma, el ARN en el citoplasma es el que ejecuta las instrucciones genéticas. Más adelante vamos a conversar bien brevemente en cómo se hace, ¿ya? Pero esa es la idea. Podemos decir que dentro del núcleo se encuentra una receta para nuestro funcionamiento. Y que para que esa receta sea ejecutada es necesario ir haciendo copias. Y esas copias son las que salen finalmente al citoplasma. ¿Por dónde salen? Bueno, salen por esos hoyitos que se llaman carioporos. Como en el núcleo se encuentra la información hereditaria, el núcleo va a ser quien dirige todo el funcionamiento de los organismos. Ahora, en el interior del núcleo, nosotros encontramos una estructura que se llama nucleolo, que es como el núcleo del núcleo, ¿ya? Pero esto también requiere una explicación un poco más compleja. Y esa explicación la voy a hacer acá. Nuevamente voy a hacer una membrana. Ya, este vendría a ser el núcleo. Ya. Ya, ahí tenemos el núcleo. Y ojo, atención con esto. En el interior voy a dibujar ADN.
Esa es una molécula de ADN, ¿ya? Y dentro de esa molécula de ADN hay una parte, que voy a dibujarla con otro color, que se relaciona con cómo se tienen que fabricar los ribosomas, ¿ya? Más adelante vamos a ver qué son los ribosomas. Voy a dibujar otra molécula de ADN, digamos que esta otra molécula de ADN, y esa molécula de ADN también tiene una zona que dice cómo se fabrican los ribosomas, ¿ya? Y voy a dibujar otra molécula de ADN, esta no tiene esa información, y voy a dibujar otra molécula de ADN que también hay una parte de ella que tiene información de cómo fabricar los ribosomas, y otra más que también tiene información de cómo fabricar los ribosomas, etcétera, etcétera. Aquí lo que nosotros estamos viendo es lo siguiente, que aquí se empieza a generar una zona que parece tener una densidad mayor, porque allí se concentra toda la información para fabricar los ribosomas. Sin embargo, si nosotros separáramos todas estas moléculas de ADN, se pueden separar todas realmente, ¿ya? Entonces, esa concentración, esa concentración de zonas que se encargan de sintetizar ribosomas es a lo que nosotros le llamamos nucleolo, ¿ya? No es que exista realmente, ¿ya? Sino que es una zona en donde se producen ribosomas, que tiene esa información para la síntesis de ribosomas, ¿ya? Bien, ahora, recordemos una cosa, que es importante en este caso los ribosomas. Por lo tanto, voy a explicar esa parte ahora. ¿Y qué son los ribosomas? Y aquí viene la respuesta. Son el sitio en donde se fabrican las proteínas. Esos son los ribosomas. El sitio en donde se fabrican las proteínas, ¿ya? Ahora bien, una nota extremadamente importante. Y aquí empezamos a hilar los cabos. La información contenida en el ADN se usa para fabricar proteínas. Ojo con eso. La información que está en el ADN no se usa para fabricar lípidos, no se usa para fabricar carbohidratos, no se usa para nada otra cosa que fabricar proteínas, ¿ya? En otras palabras, las proteínas son extraordinariamente importantes. Son, de hecho, importantísimas, ¿ya? Una célula, la información genética que tiene, se utiliza para fabricar proteínas. ¿Por qué las proteínas son tan importantes? También lo voy a explicitar acá. Y lo voy a escribir. Las proteínas tienen muchas funciones. Una de las más importantes es ser enzimas.
¿Y qué son las enzimas? Las enzimas son los trabajadores de las células. Ojo que lo simplifiqué al máximo, al máximo, al máximo la información. Ya, si queremos entender bastante bien cómo funcionan las enzimas, tendremos que ocupar un tiempo que no tenemos, lamentablemente, en este formato. Pero lo que ustedes deben saber es que para que nuestras células puedan hacer cualquier cosa, necesita enzimas. Sin enzimas es imposible. Nosotros, por ejemplo, respiramos oxígeno. Con ese oxígeno nosotros lo ocupamos para producir energía. Bueno, para eso necesitamos enzimas. Si yo quiero crecer, si yo quiero fabricar esqueletos, si quiero fabricar huesos, necesito enzimas. Todo proceso, por decir. Todo, absolutamente todos, exactamente, Carlos. Cualquier proceso biológico, cualquiera, necesita enzimas. Para que nuestro sistema nervioso funcione, para que nuestros ojos puedan ver, necesitamos enzimas. Es por eso que es tan importante. ¿Ya? Y el ADN lo que hace es fabricar enzimas. Ahora tú puedes decir, bueno, el ADN no fabrica lípidos, no fabrica grasas. ¿Por qué razón yo tengo grasa entonces? Si yo me hago un corte pequeñito en un dedo, hay un tejido que se llama celular subcutáneo, que está debajo de la piel. Y en todos lo tenemos. Las personas flacas, las personas gordas también. ¿Ya? Todos lo tenemos. No tiene que ver, a lo que voy con esto, no tiene que ver con que alguien sea obeso. ¿Ya? Todas las personas tenemos un tejido que se llama tejido celular subcutáneo y que tiene células grasas. Entonces tú puedes decir, bueno, ¿y cómo se fabrica la grasa en el cuerpo? Bueno, el paso es el siguiente. El ADN fabrica algunas proteínas que tienen función enzimática. Y esas enzimas son las que fabrican la grasa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hay personas que tienen los ojos de color? Bueno, porque el ADN fabrica unas proteínas con función enzimática y esas enzimas son las que tienen ese color. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos depende de las proteínas que fabrique nuestro ADN. Ojo, tal como dice la pantalla que están mirando ustedes, las proteínas tienen muchas funciones, muchísimas, pero una de las más importantes es tener función enzimática. ¿Ya? Nosotros dependemos tremendamente de nuestras enzimas. Entonces es extremadamente sensible la fabricación de proteínas. Y eso se relaciona con lo que nosotros estamos viendo, no nos olvidemos, estamos hablando de biología celular. Entonces fíjense, tenemos el núcleo y tiene estos poros. Ahora, ¿qué pasa con esto? Voy a hacer el dibujito acá. Voy a hacer solamente una parte, ¿ya? Por si acaso, ya. Digamos que este es el núcleo, esta es la membrana del núcleo. Yo sé que esta membrana tiene estos poros, ¿ya? Y yo sé que adentro está el ADN. Yo les decía que el ADN no puede salir del núcleo, por lo tanto genera una copia en una molécula que se llama ARN. El ADN tiene información para fabricar proteínas, tiene una especie de receta. Voy a ponerlo acá como receta original. Y esta sería una copia. Copia de esas instrucciones. Me quedo instrucciones. Instrucciones. Una copia de esas instrucciones. ¿Ya? Ahora bien, ese ARN va a salir. Por estos poros. Entonces sale ese ARN. ¿Y dónde se dirige? Bueno, se dirige, dependiendo, puede haber varios caminos. Puede haber dos caminos. Se dirige a algún ribosoma. Recuerde que en los ribosomas en donde se sintetizan las proteínas. O bien se puede dirigir
al retículo endoplásmico rugoso. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Vamos a guardar esto y voy a hacer una especie de dibujito. Supongamos que este es ARN. Y este ARN llegó finalmente a un ribosoma. ¿Ya? Eso que está ahí sería un ribosoma. ¿Ya? Cuando el ribosoma lea esas instrucciones, el ribosoma lo que empieza a hacer es fabricar una proteína. Entonces, en la medida que esto va avanzando, ¿ya? El ribosoma va leyendo y va fabricando la proteína. ¿Ya? Esa es la idea en cuanto a la síntesis de proteínas. Por lo tanto, el ARN, que es la copia de esta receta original, llega a un ribosoma para que se sinteticen proteínas. El paso en específico nosotros no lo vamos a revisar, no todavía. Más adelante sí vamos a hablar de cómo se producen las proteínas. Entonces, como les decía en el dibujo anterior, hay dos caminos posibles. Un camino es que se vaya a un ribosoma y otro camino es que se vaya al retículo rugoso. Y aquí vamos a ver esa idea. Déjame buscar este dibujito. No. Tengo que... eso. Tengo que dejar aquí. Vengo al tiro, vuelvo para acá. Estamos buscando esa partecilla. Mister, ¿puede Dígame. volver a la anterior que está copiando? Al tiro, déjame. A la, Sí. por favor. Estoy buscando el dibujito aquí en mi computador. Porque acá... Vuelvo al tiro. Estoy buscando la imagen de esto. A ver si quería encontrar en realidad. Sí, debería encontrarlo. Y aquí está. ¿Tú me decías el dibujo que estaba dónde? ¿En la pantalla? Sí, en la anterior. El- ¿Eso? sí, ¿No? eso, eso. Sí, eso, ya. Ya, revísalo y enseguida continuamos. Preferí buscar una imagen en el libro que me demoro menos que en dibujarlo, por eso estoy empezando a proyectar esto, ¿vale? Bien, Listo, mister. muchas gracias. Voy a proyectar entonces la idea. Entonces, fíjense lo que pasa. Ah, ahí sí, creo. Aquí está la idea. Aquí está el núcleo. Y esto que está aquí se llama retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Eso que está ahí se llama retículo endoplasmático rugoso. Voy a volver a la idea acá. Aquí tengo el ADN. Me cuesta bastante dibujar con el mouse por si acaso. ¿Ya? Pero eso es ADN. ¿Ya? Del ADN se hace una copia que es ARN. Y esta copia va a salir por este poro. Y es probable que al salir llegue aquí al retículo rugoso. Al retículo rugoso. Este retículo rugoso. ¿Ya? ¿Por qué es rugoso? Cada uno de esos puntitos que se ven ahí corresponde a ribosomas. ¿Ya? Son ribosomas que se están pegando en este retículo rugoso. Entonces, ese es un ribosoma, ese es un ribosoma, el otro también es un ribosoma, y acá hay ribosomas que están libres. Ese es un ribosoma que está libre. Esos puntitos son ribosomas que están libres en el citoplasma. Y esos que están ahí son ribosomas que están pegados en el retículo rugoso. Por eso yo les decía que se puede ir a uno u otro. ¿Ya? Pero lo que sí va a hacer, sea como sea, es irse para la síntesis de proteínas. ¿Ya? Voy a buscar en otro dibujito más que parece una cuestión bien interesante también. Mientras tanto, en otro librito. Es
más lento este libro, por si acaso. De ahí lo abrió. Ahora vamos a buscar el libro en particular. Ya, aquí está. Y aquí está un poco la idea de eso, fíjense. ¿De qué manera podría ver esto aún más grande? No importa. Aquí lo que se tiene, tal como nos dice acá, es la célula trabajando, una célula que está trabajando. Tenemos lo que yo les decía. Este es el núcleo. Este es el núcleo. En su interior se encuentra el ADN, que va a fabricar ARN, y este ARN después va a salir por un núcleo, por un poro, y se podría dirigir a un ribosoma, en donde se va a sintetizar una proteína, o bien podría dirigirse hacia el retículo rugoso, que es lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Ya? En el interior de este retículo rugoso se va a fabricar, por lo tanto, se van a fabricar proteínas. ¿Ya? Se van a fabricar proteínas. Bueno, después todo eso tenemos que ir conversándolo, ¿ya? Vamos a ver, acá, ahí están las ideas. Y aquí nuevamente, ahí sí. Ahí está la idea, si se fijan, adentro está el núcleo, el material genético, y el núcleo está muy conectado con el retículo rugoso. De hecho, hay momentos en donde los poros del núcleo conectan directamente, de inmediato con el retículo rugoso. Por lo tanto, en el retículo rugoso, ¿qué va a pasar? Que esas instrucciones que llegaron se empiezan a ejecutar, ¿ya? Y se empiezan, por lo tanto, a fabricar proteínas. Se empiezan a fabricar proteínas. Así es como se ve en el microscopio, y ese es un diagrama de un ribosoma. Como ven, son dos cositas que están unidas, y que lo que buscan es sintetizar proteínas. Y aquí está nuevamente la idea, la envoltura nuclear llena de poros, y esos poros que pueden conectar directamente con el retículo rugoso. ¿Ya? Ahora bien, acá. Ahí está nuevamente la misma idea, el núcleo, los poros, el retículo rugoso. ¿Para qué sirve el retículo rugoso? Acá está. Ahí está el retículo rugoso. Y ojo, que después del retículo rugoso sigue más allá el retículo liso. Esto que está acá es el retículo liso. Si se fijan, la diferencia principal entre el retículo liso y el retículo rugoso es la presencia de ribosomas. ¿Ya? Aquí. Ahí está el retículo liso. Y todo lo demás es retículo rugoso. ¿Ya? Y acá nos dice las funciones. Nos dice, el retículo endoplásmico es una larga red de membranas que comienzan con la envoltura nuclear y que se extienden hacia el citoplasma. El retículo endoplásmico con ribosomas atachados, pegados en él, se llama retículo rugoso. El retículo rugoso se encarga de la síntesis de proteínas. ¿Ya? Esa es la función principal. ¿Ya? Y cuando tú tienes un retículo endoplasmático que no tiene ribosomas, se le llama retículo liso. ¿Ya? Y la función del retículo liso son variadas, pero entre las funciones más importantes se encuentra la detoxificación de sustancias dañinas, o sea, la detoxificación celular, y la síntesis de lípidos. Esa es la idea de estos retículos. Entonces, vámonos nuevamente para acá. Entonces, hasta aquí, lo que llevamos es lo siguiente. El núcleo, que básicamente lo que hace es que dirige el funcionamiento celular. ¿Ya? Y luego el retículo endoplasmático rugoso, que es el lugar de síntesis de proteínas, y
el retículo endoplasmático liso, cuya función es la detoxificación y síntesis de lípidos. ¿Ya? Ahí ya tenemos, por lo pronto, 3 organelos que hemos revisado. El retículo endoplasmático rugoso, el retículo liso y el núcleo. ¿Ya? Eso hasta aquí. Vamos, nueva función. Vamos a ver nuevamente este dibujito de la célula trabajando. Ram, ram, ram. No, me falta Aquí todo. está. Aquí está. Dígame. Después puede volver a poner donde salía el rugoso y liso. ¿El dibujo o la descripción? La descripción. Pongámosla al tiro mejor. ¿Te refieres a esa? Sí. Ya. Dejémosla al tiro. Bien. Esto nos... Hasta las 12. Ya nos quedan 6 minutos. Ya. Bien. Ahora, fíjense en este esquemita de la célula funcionando, de la célula trabajando, nos dice, voy a achicarlo un poco. ¿Ya? Ya, aquí está la idea. Tenemos el núcleo entonces, ya sabemos para qué son estos ribosomas, ya sabemos para qué es el retículo rugoso, y acá ya sabemos para qué es el retículo liso. Fíjense en estas flechitas que están a este lado. Lo que nos dicen es que el retículo rugoso va a fabricar unas proteínas. Voy a agrandar ahora un poco la imagen, ¿eh? Ya nos situamos más o menos. Aquí está. Y nos dice que esas proteínas van a viajar en una vesícula. Las vesículas son como carritos, ¿ya? Son como carritos que llevan información. En este caso llevan proteínas y la llevan hasta esta cosa que está acá, que se llama aparato de Golgi. Ese es el tercer organelo que nosotros vamos a revisar hoy día, que es el aparato de Golgi. Voy a mirar acá. Quiero ver un dibujo en donde aparecen en relación estos, que debería estar por aquí. Aquí está. Aquí está la idea. Fíjense, hay sustancias que llegan al aparato de Golgi y después esas sustancias salen del aparato de Golgi. ¿Ya? Salen del aparato de Golgi. ¿Qué pasa entonces? Bueno, voy a dibujarlo nuevamente en la pizarrita. Va a pasar lo siguiente. Voy a dibujarlo acá. Ya tengo el núcleo. Por fuera del núcleo tengo el retículo rugoso. Ya, aquí tienen cavidades ya. Por algún lado también voy a tener el retículo endoplasmático liso. Ya. El rugoso, recordemos que es rugoso porque tiene ribosomas. Ya le vamos a hacer los ribosomas aquí. Ya, esos son los ribosomas, son los puntitos. Ya. Y después, más afuera tenemos otro organelo, que lo voy a dibujar así. Ya, me dio muy grande, pero no importa. Que ese es el aparato de Golgi. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Voy a hacer aquí unos dibujitos. Y voy a dibujar una flechita. Bien. Vamos a pensar en esto. Salió información del núcleo, se dirigió hacia acá, y con esa información se empezaron a fabricar proteínas. Digamos que esas son proteínas que se están fabricando. Esas culebritas verdes que estoy dibujando son proteínas que se estaban fabricando. Bueno, esas proteínas
se almacenaron en estas vesículas, por eso es que están apareciendo esos puntitos verdes, ¿ya? Se almacenan en esas vesículas, y esas cositas que están ahí, así se llaman vesículas, ¿ya? Que son básicamente globitos con algún contenido. Y esos globitos van al aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi, nosotros lo definimos como una central de procesamiento, empaque y distribución de sustancias. Entonces, lo que podríamos decir para entender este asunto es que, por ejemplo, en el punto 1 que estoy dibujando, en el número 1 que estoy dibujando ahí, entra una proteína sin terminar. ¿Ya? Y acá voy a dibujar en el punto 2. ¿Qué pasará en el 2? Sale una proteína terminada. ¿Ya? Entonces, como que en el aparato de Golgi se produce una maduración. ¿Ya? Nos pilla el tiempo, así que vamos a tener que continuar con esto en la clase siguiente. ¿Ya, muchachos? Pero insisto, ojalá pudieran ver. Sí, digan. ¿Puedo mostrar un poquito lo de recién, por favor? Voy a hacer que alcanzo. Si no, subo la imagen de todo modo hoy día en Moodle, ¿ya? Por si los dibujitos les quedaron al debe. Ya, le quería ¿Ya? sacar una foto. Sí, no hay problema, yo les subo las imágenes. Ya, muchachos, nos vemos el próximo jueves. ¿Ya? Que Chao, estén mister. muy bien. Que descansen, Chao, muchachos. Chao, mister. Y seguimos con esto. Gracias.